Hoy vivimos días trascendentales en donde podemos ver que las profecías bíblicas se están cumpliendo. Vemos también lo que está pasando en Israel, que es nuestro reloj profético, y como muchas señales dadas en la palabra de Dios se están manifestando. Por tal razón, estamos viviendo días importantes en nuestra fe cristiana. Hola amigo y hermano, bienvenidos a nuestro canal Generación Diferente. Hoy vamos a ver un tema importante en nuestra fe cristiana y en nuestra creencia, que es el arrebatamiento. La palabra de Dios nos indica ciertas señales que se están cumpliendo y que nos lleva a ese día glorioso, en donde todo cristiano recibirá su recompensa al encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. Si eres nuevo en nuestro canal, permíteme presentarme. Soy Fabián Ortega y esto es Generación Diferente. Hemos creado este espacio para compartir la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, en donde creemos que el Padre envió a su Hijo para darnos salvación y en donde el Espíritu de Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso te invito a que te suscribas en nuestro canal, que comentes tu experiencia, tu testimonio, si necesitas oración, que compartas nuestros videos a aquella persona que tú creas que lo necesita. Te invito a que nos apoyes para que el mensaje de nuestro Señor llegue a muchos más que lo necesitan. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra de Dios nos muestra ese gran día, en cómo el Señor dará su mandato y aquellos que en ese momento estén vivos serán arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Fíjese cómo la palabra de Dios es muy específica y nos habla de un arrebatamiento. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, dice: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La palabra es muy clara en cómo a través del Señor podemos ser arrebatados de este mundo, en cómo podemos recibir esa recompensa, en cómo será ese día que la palabra de Dios misma profetiza, en que muchos en aquel día que estén vivos y que permanezcan fiel al Señor serán arrebatados. Aquellos que estén durmiendo, aquellos que hayan partido antes con el Señor, serán resucitados y podemos encontrarnos con el Señor en los cielos. La palabra de Dios dice que será en un abrir y cerrar de ojos, en donde nosotros podemos encontrarnos cara a cara con el Señor. También en Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 3, dice la palabra de Dios: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios a través de su palabra nos da esta maravillosa promesa, en donde podemos descansar y tener esperanza, que el Señor ha ido a preparar lugares, y que muchas moradas hay en ese lugar. Donde Él está, nosotros estaremos, porque hay esperanza en Cristo, hay vida y salvación en el Señor, y eso es lo que nos mantiene con esperanza, con fe, con vida, en que un día podemos encontrarnos cara a cara con nuestro Señor, poder experimentar lo que el Señor tanto nos ha prometido, que es la vida eterna. Mire cómo la palabra de Dios nos lleva a todas estas señales que deben cumplirse. En Mateo capítulo 24, versículo 30 y 31 dice la palabra de Dios: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mire cómo el mismo Señor Jesucristo expresa la profecía del fin, en cómo será aquel día en donde podemos encontrarnos con el Señor. Y así la palabra de Dios, en muchos pasajes, nos expresa y nos describe cómo será aquel día, pero también nos infunde esperanza para poder permanecer fiel al Señor. Solo en Cristo Jesús podemos obtener esa vida que todos nosotros estamos buscando. Nuestro corazón muchas veces se siente vacío, pero ese vacío solo lo puede llenar en nuestro Señor.
Solo lo puede llenar su presencia, su Santo Espíritu. En ese mismo capítulo, el Señor habla a sus discípulos, pero también nos habla a nosotros las diferentes señales antes del fin. En primer lugar, hemos observado diferentes pasajes de la Biblia que nos describen cómo será aquel día en donde la iglesia de Cristo, aquel hombre, aquella mujer, aquellos niños jóvenes que permanecieron fieles a Él, que permanecieron fieles a su palabra, creyendo en el Señor, serán arrebatados. También la palabra nos infunde esperanza en cómo permanecer fieles al Señor, porque aquel día obtendremos la victoria. Pero también nos expresa aquellas señales que habrán antes del fin, fenómenos naturales como terremotos, también conflictos entre naciones, guerras, hambrunas, pestes, enfermedades. Son señales que la palabra nos está indicando que la venida de Cristo está cerca y que aquel glorioso día se va a manifestar. La palabra de Dios nos ha profetizado, no para llenarnos de temor o de miedo, sino para alertarnos, para estar preparados, para infundirnos aliento y esperanza de que vale la pena seguir al Señor, de que vale la pena permanecer en nuestra fe, de que aquellas luchas, dificultades que de pronto hoy estemos pasando, valdrán la pena, porque en Cristo Jesús podemos obtener esa victoria y porque en Cristo Jesús vamos a obtener ese consuelo eterno, esa vida eterna. Pero la palabra de Dios no solamente nos expresa las señales externas, sino también nos indica cómo será el hombre, la sociedad en estos últimos tiempos. En segunda carta a Timoteo, capítulo 3, nos da una descripción muy clara de cómo será el hombre en los últimos tiempos y la forma de ser de la sociedad. La palabra de Dios describe que serán amadores de sí mismos, que amarán más los placeres que al mismo Dios, que serán faltos de amor fraternal, que serán traicioneros, tramposos, sin temor a Dios, que serán duros de corazón, injustos, orgullosos, que creerán en su corazón que no necesitan a Dios y que tomarán decisiones que solo los apartarán cada día más del Señor y de su palabra y de la verdad. Recuerda que la palabra de Dios nos dice que la verdad nos hace libre y esa verdad es Cristo Jesús. Hoy vivimos en una sociedad que cada día se aparta a satisfacer sus necesidades y sus placeres personales, pero que muy pocas veces nos acordamos de Dios, muy pocas veces nos acercamos a Dios para que Él nos cambie, nos transforme. La palabra nos expresa y nos advierte que debemos de salir de esa forma de pensar. Por eso, hermanos, es importante que cada día nos acerquemos más a Dios. Amigo que me estás viendo, es importante entregarle nuestra vida al Señor, porque solo el Señor nos puede guiar por el camino correcto, solo el Señor puede transformar nuestra vida, nuestra familia, puede sanar, puede restaurar. Solo en el Señor podemos llenar ese vacío que hay en nuestro corazón, solo en el Señor podemos encontrar ese propósito que tanto estamos buscando. Solo el Señor es el camino, la verdad y la vida. Dios a través de su palabra nos invita a que no seamos como ese carácter, sino que cada día nos humillemos delante de Él, le amemos y le busquemos. Que no seamos parte de esa sociedad que se aleja cada día más de Él, sino que seamos luz en medio de las tinieblas, que podamos ser sal en este mundo y que podamos hacer la diferencia para que otros también puedan ver lo que Dios está haciendo en medio de estos tiempos. Ahora bien, hemos visto diferentes versículos que nos hablan y nos describen cómo será ese día glorioso del arrebatamiento. Pero también nos describe aquellas señales que habrán antes del fin, cómo será el hombre, la sociedad en esos últimos tiempos. Pero también la palabra nos da un punto clave que debemos considerar como cristianos, como iglesia de Cristo, en Mateo capítulo 24, en donde el mismo Señor Jesucristo nos dice que este evangelio, su evangelio, las buenas nuevas de salvación serán predicadas en todo el mundo. Todo hombre, toda mujer, todo joven, todo niño escuchará el mensaje del Señor. Y es necesario que así sea, porque Dios anhela que nosotros como seres humanos seamos salvos. Y podemos ver que el evangelio está llegando a muchos lugares donde antes no llegaba. Incluso en lugares y países donde se está prohibido la Biblia, hay cristianos que están buscando la presencia de Dios. Por eso es importante que el evangelio, el mensaje de nuestro Señor, pueda llegar a aquel que lo necesita, para que la luz de Cristo alumbre a aquel hombre, aquella mujer, aquella familia, aquella persona que necesita sanar su corazón, su alma. La palabra de Dios nos invita, nos llama a que compartamos ese mensaje con aquel que lo necesita, de que solo en Cristo hay vida y hay salvación, de que Cristo murió en una cruz, pero que al tercer día resucitó, que venció la muerte, el pecado, que venció al enemigo, que nos ha venido para rescatar, que ha venido para encontrarnos, para sanarnos, restaurarnos. Por tal razón, hermano y amigo, es necesario que cada día escuchemos la voz del Señor. Y la voz del Señor la podemos encontrar en su palabra, en la Biblia. Y si este video ha llegado a ti, es hora que te reconcilies con el Señor. Es hora que le entregues tu corazón al Señor. Recuerda
Él está con los brazos abiertos para recibirte. Él recibe todo corazón dispuesto que está arrepentido. Él perdona nuestros pecados y los arroja al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. En Dios podemos encontrar una nueva oportunidad. En Dios podemos encontrar una nueva vida. En Dios podemos encontrar salvación. En este canal creemos en la palabra de Dios. Creemos que el Padre ha enviado a su Hijo para que muriera, pero resucitó al tercer día para darnos salvación. Creemos en el Espíritu Santo. Creemos en el arrebatamiento. Creemos en ese día glorioso que la palabra nos invita a tener esperanza, en que todas esas luchas y que cada lágrima derramada Dios la enjuagará, Dios nos consolará eternamente y que ese camino que hemos cruzado a través del Señor valdrá la pena. A veces la situación es difícil, pero hermano y hermana que hoy me escucha, amigo que hoy me escucha, vale la pena seguir al Señor. Aquí creemos en la palabra que nos indica que el arrebatamiento, y creemos y estamos seguros que será antes de la tribulación, que en aquel día nos encontraremos con el Señor. Creemos que la palabra de Dios, que el Evangelio de nuestro Señor Jesús será predicado a todo el mundo. Pues creemos que el Espíritu Santo está haciendo su obra en la iglesia y creemos que el Señor es fiel a su palabra y la cumplirá. Él mismo ha dicho que Él ha ido a preparar moradas, pero que regresará, que con voz de trompeta mandará a recoger a aquellos que han permanecido fiel a su palabra. La palabra de Dios dice que el justo por su fe vivirá. También nos dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Más allá de darnos temor o miedo, el fin de los tiempos o aquel día del arrebatamiento, nos debe llenar de aliento y esperanza de que nuestra redención está cerca. No te rindas. Por eso la palabra de Dios nos llama a ti y a mí a estar preparados. Aquel día glorioso y aquella profecía está por cumplirse, en donde la iglesia será arrebatada, en donde nos encontraremos con el Señor en el reino de los cielos, en donde Él estará ahí y donde podemos verle cara a cara, en donde podemos recibir nuestra recompensa. Nuestro corazón podrá decir, saltar de alegría y ver a nuestro Señor. Ese día, como iglesia y como escogidos del Señor, lo anhelamos, en donde valdrá la pena cada lucha, cada lágrima, cada oración, cada momento, cada rodilla doblada valdrá la pena y donde toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Hemos llegado al final de este video. Espero haya sido de gran bendición. Te invito a que cada día busques al Señor y te prepares para aquel día en donde nos encontraremos con Dios. Dios te bendiga.